Y en estos le voy a regalar 5 minutos al doctor Brito, que lo va a necesitar. Yo pienso hablar rápidamente de esto. Si ustedes suman mi hoja de vida, eso da 223 años. Entonces yo tengo propiedad para poder esta tarde decir algunas cosas que los más jóvenes no pueden, hasta que cumplan mi edad. 67 años, casi 68. Entonces fíjense las diferentes posiciones para explicarles que el éxito, en una diapositiva que viene por ahí, tiene su precio. Pero antes de eso, quiero hablarles del tren de la vida. Esa gente que se sube al tren, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros amigos, que se van, que salen del tren. Pero viene gente nueva a ese tren a enriquecer nuestras vidas. Y yo no tengo que decirle a cada uno de ustedes quiénes han salido y quiénes han entrado. Cuando hablamos del éxito, muchos de los jóvenes creen que es una línea recta ascendente. No es así. Yo he conocido mucha gente de éxito y le puedo decir que es como la imagen que ustedes ven, con alzas y bajas. Y cuando tengo que recibir a los nuevos estudiantes en la universidad, les digo que una de las claves para el éxito son las 3 P. Planificación, y a veces me dicen, doctor, pero ¿cómo le da el tiempo? Porque yo me planifico de domingo a domingo, desde que amanece hasta que anochece, y siempre con mi plan A, plan B y plan C. La otra P es perseverancia. ¿Cuántas veces no pensamos nosotros en abandonar la residencia o la especialidad? A mí me cruzó varias veces. Me fui a Estados Unidos con mi familia y cuando fui a un Journal Club a las 7 de la mañana hablando de fracturas de malé y tornillo y el journal japonés de cirugía de la mano, quería regresar al otro día. Entonces, perseverancia. Y tercero, tan importante como las otras dos, hay que ponerle pasión a lo que usted hace. Entonces, estos dos conceptos son importantes y son válidos los dos. La medicina basada en la experiencia, la que aprendimos de nuestros profesores, y la medicina basada en la evidencia, lo que nos traza los nuevos tiempos. Pero vino el COVID, ¿y qué experiencia había? 0. ¿Y qué evidencia había? 0. Entonces el COVID puso estas dos entidades a trabajar de la mano. Cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, esa es una pirámide muy importante. En la cima están los estudios secundarios, los famosos metaanálisis y revisiones sistemáticas de estudios ya realizados. Y después vendrían, en estudios primarios, los estudios randomizados al azar, que hay que tener cuidado, los famosos Randomized Control Trial. Porque yo le pregunto, ¿para aprobar el uso del paracaídas se usó el gold standard del Randomized Control Trial? No. Entonces, la serie de casos, como pasó con el COVID, y van a darse cuenta que la opinión de expertos está en un nivel bajo, porque necesita opinión de expertos combinado con la literatura. Francisco Moscoso Puello, a la izquierda, un ícono de la cirugía dominicana, quien trajo la raquianestesia a la República Dominicana, y decía dos cosas. El médico que de medicina sabe, ni de medicina sabe, si solamente sabe eso. Y después decía que el diagnóstico venía con el paciente venía con el diagnóstico en la frente, que lo que teníamos que hacer era aprender a leerlo. Y el que está a su derecha es William Halsted, a quien les debemos las residencias de cirugía en el continente americano. Pero quiero llamarle la atención muy brevemente al pensamiento tipo 1, que es el que ustedes hacen cuando han visto casos de apendicitis o han visto casos que cuando ven al paciente entrar, usted hace su diagnóstico de una vez.
así como reconoce un perfume conocido, porque ya usted lo tiene en sus archivos. Pero el pensamiento más difícil, el que tenemos que estimular en las escuelas de medicina, es el tipo 2, cuando es un caso nuevo, cuando es un caso atípico, cuando es un caso diferente, y donde necesitamos razonamiento clínico y pensamiento crítico. Y siempre hay que recordar la historia, porque este señor es el padre de la auscultación. Y fíjense que al principio era oído contra el tórax. Perdón. Pero resulta, y cuando le tocara auscultar a una señora, entonces él diseñó el primer estetoscopio, que era de madera, y que ustedes pueden ver aquí un ejemplo. Y a partir de ahí hay muchas cosas en la historia de la medicina. Yo pongo la mano, como buen cirujano de mano, para recordarle que tenemos 5 dedos, la mayoría, y que el dedo más importante es el pulgar. Si usted no me cree, amárreselo ahí, haga todo lo que usted tiene que hacer de aquí a mañana y suéltelo mañana y se va a dar cuenta qué importante es su dedo pulgar. El pulgar de la mano, igual que para el diagnóstico, es nada más y nada menos que la historia clínica y el examen físico. En mi práctica de tantos años, el 90% del diagnóstico que yo hago en cirugía de la mano me lo da la historia clínica y el examen físico. Y yo necesito algunos casos de imágenes, de biopsia, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría es por historia y examen físico. Qué importante es el seguimiento del paciente. Los que fueron residentes míos saben que yo curaba a mis pacientes a las 5 de la mañana. Porque a las 7, como jefe residente, yo estaba haciendo mis labores administrativas. Y yo nunca mandé a un residente a curar al paciente mío, a menos que fuera necesario. Porque cuando usted sea cirujano, ¿quién le va a curar a los pacientes? Y eso establece un vínculo de relación médico-paciente enorme. ¿Qué yo digo en esta diapositiva? Ese seguimiento del paciente, y a veces me dicen, pero que el doctor Núñez chequea interdiario, a veces semanal, cuando otros lo hacen cada 15 días. Sí, pero a mí me va mejor, porque puedo detectar complicaciones tempranamente y porque yo tengo mucho mejor resultado cuando me comparo con los demás, incluyendo la tasa de infección. Medicina de precisión. Y ustedes tienen que entender esto porque ya los pacientes lo saben. Es un concepto que habla mucho del código genético y la semana pasada encontré a un profesor que me decía, el código genético con el código postal, no lo deje aparte. ¿Dónde usted vive? ¿Qué usted hace? ¿Cuál es su medio ambiente? Y este señor, que es uno de los padres de la medicina del siglo XX, miren lo que dijo hace mucho tiempo. Es más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad que cuál tipo de enfermedad tiene un paciente. Él estaba hablando de medicina de precisión muchos años antes. Este joven que está aquí presentando un póster como grupo de interés de la Universidad San Juan Bautista de Puerto Rico, tiene un grupo de interés en medicina de precisión en Puerto Rico que nosotros queremos replicar en UNIBE. Y esa medicina de precisión aporta un nuevo modelo con 3 elementos importantes. Ayuda a identificar factores de riesgo. Le dice usted tiene un gen que usted va a ser diabético. Usted tiene un gen que usted va a desarrollar un cáncer de pulmón. Y obviamente yo identificando eso, voy a identificar qué cosas yo puedo hacer. Pero la gente no escucha. Y aún así, sabiendo que usted tiene su gen de diabético, no hacen ejercicio, tienen una vida sedentaria y siguen alterando el ritmo. Nos favorece que podamos tomar medidas preventivas y personaliza. El traje que le sirve a usted no me sirve a mí. Y la moda en las mujeres es todavía más exigente. Y entonces fíjense,
Si nosotros usamos la medicina tradicional y le damos la capsulita que le damos a todo el mundo de manera individual, puede que ese paciente desarrolle una alergia, puede que ese paciente desarrolle una resistencia, puede que esa quimioterapia, yo que tengo aquí en la audiencia algunos cirujanos oncólogos y oncólogos clínicos, que no funcione. Y yo me puedo adelantar a eso a través de los aportes de la genómica. Entonces, cáncer de colon. Y aquí se sabe, con medicina de precisión, que se puede identificar si ese paciente va a necesitar quimioterapia, qué quimioterapia él le conviene o no le conviene. Ciencia de datos. Si yo volviera a tener tiempo suficiente, hiciera una maestría en ciencia de datos. Y ojalá uno de los que está sentado aquí se anime a hacer Data Science. Es una maestría de 2 años. Y sobre todo para tomar informaciones para políticas públicas, desarrollo de políticas públicas. Y fíjense cómo dice, grandes fuentes de datos para tomar decisiones. Es una forma que podemos tener hoy en día, sobre todo los administradores, para tomar buenas decisiones. Y aquí hay algunos de los aportes, quizá ya en el fondo no se vea, de qué permite en términos de diagnóstico, en términos de imágenes, en términos de planificación, el tener acceso a esos datos. Y esta es la maestría que tiene la Universidad de Virginia, que fue la primera vez que escuché hablar de ella, porque era de las primeras universidades que lo hacía. Y decía, doctor, nosotros, por ejemplo, hemos identificado quienes llegan a emergencia y vemos que hay un número de presos que llegan a la emergencia de tal hospital y por qué llegan heridos o por qué llegan con tal o cual situación, por qué se quema la gente en la ciudad. Y eso nos permite desarrollar políticas públicas sabiendo esos datos. No podíamos dejar la inteligencia artificial, ¿verdad? Y el chat GPT. En una conferencia inaugural teníamos que tocarlo. Y aquí habla de imagenología. No le voy a poner, están las referencias ahí. Pero ¿qué quiere decir eso? Que en base a miles y miles y miles de tomografías de pacientes con COVID-19 comprobados, nosotros podemos colocar una tomografía hoy en día y decirnos, tienes un 70% de probabilidad de que tu paciente, por imágenes, sin laboratorio, sin síntomas, sea COVID-19. Y esa es una de las ventajas que tiene la data ciencia. Doctor, inteligencia artificial y cirugía. Bueno, esta es una publicación que habla de que nos ayuda al diagnóstico y el manejo, de que nos ayuda a tomar buenas decisiones en pacientes de riesgo, pero miren lo que dice abajo en amarillo, por favor, que necesita todavía, y yo espero que siga siendo así, de la ayuda de nosotros los humanos. La máquina sola no es suficiente. ChatGPT, yo tengo el mío, tengo el gratis. Si usted quiere elevarlo al 4 o al 5 lo puede hacer, pero no creo que haya que invertir en eso. Y busqué ChatGPT para educación médica y aquí hay una publicación que habla de la importancia que tiene el ChatGPT en educación médica, sobre todo en las nuevas generaciones. Y también en cirugía, hablando de los aspectos de educación, investigación, robótica, mínimamente invasiva, etc. Esta presentación va a quedar a disposición del colegio, de manera tal que la pueden utilizar. Y este es un menú de todas las ventajas que ustedes pueden tener en cirugía usando inteligencia artificial. ¿Ok? Diagnóstico, manejo, pronóstico, planificación, etcétera, etcétera. O sea, el horizonte es amplísimo. Y en cirugía, igual, hice una búsqueda y aquí se habla de un doctor hindú que sugiere para que usemos esta tecnología, sobre todo en la parte preoperatoria.
y es un artículo interesante que está en la revista de Research, la famosa ResearchGate. Y aquí hay algunas alternativas para los cirujanos, sobre todo los jóvenes que vienen subiendo, cómo lo podemos usar en el preoperatorio, en el transoperatorio y los que hacen robótica. Están ahí incluidos. No se queda nadie. Esta es la última diapositiva. Te voy a regalar 8 minutos, Brito. Este caso es para hablar de una técnica que tiene más de 15 años y que yo tuve la oportunidad de escuchar. Y se me ocurrió que para finalizar la presentación, cómo unir la experiencia, la tecnología, la toma de decisiones y recurrí a ella. Este cirujano de mucha experiencia cardiovascular en la ciudad de Louisville, Kentucky, donde yo hice cirugía de la mano y microcirugía, tenía el reto de un recién nacido con una malformación cardíaca muy, muy compleja, que él le había dicho a los padres que iba a necesitar 3 operaciones. Entonces, como tenía en ese momento la tecnología de hacer la impresión en 3D, le mandaron a hacer el corazón del bebé, del recién nacido, con los estudios de imágenes, y él se lo dieron en la mano 1,5 veces el tamaño, y se lo pusieron de manera tal que podía ver el corazón de ese recién nacido por todas partes. Y con su experiencia y esa tecnología, hizo la operación en un solo procedimiento. Pues nada, agradecerle a ustedes la atención. Muchas gracias.